En 2003, una joven promesa de Silicon Valley fundó una empresa con la ambición de revolucionar la industria médica. Su nombre, Elizabeth Holmes. Su compañía, Theranos. Todo comenzó con un sueño que prometía revolucionar la medicina. Una simple gota de sangre y cientos de pruebas diagnósticas en segundos, sin agujas, sin miedo, sin espera. La promesa de Theranos. Pero ese sueño tenía un problema. Nunca fue real. Theranos fue una de las mayores estafas en la historia de Silicon Valley, atrayendo a inversores poderosos, estableciendo alianzas con gigantes como Walgreens y llevando a Elizabeth Holmes a la riqueza. Nuestro objetivo es cambiar la forma en que se hacen los análisis de sangre. Todo el mundo debería tener acceso a esta tecnología, decía Elizabeth. Pero cuando la verdad salió a la luz, todo se desplomó. Elizabeth Holmes nació en 1984 en una familia de clase alta. Desde pequeña tenía una ambición clara, quería ser multimillonaria. Su camino parecía brillante. Ingresó a Stanford para estudiar ingeniería química, pero su ambición iba más allá. A los 18 años, participó en un viaje de verano a China organizado por Stanford. Allí conoció a Ramesh Balwani, también llamado Sunny, un empresario 20 años mayor que ella que había hecho su fortuna en los años 90. Sunny tenía lo que Elizabeth quería: dinero, poder e influencia. Durante ese viaje, Elizabeth trabajó en un laboratorio que investigaba el virus SARS. Allí vio de primera mano lo difícil que era diagnosticar enfermedades de forma rápida y eficiente, por lo que decidió que quería cambiar el mundo de la medicina. Regresó a casa con una idea revolucionaria, un dispositivo que pudiera analizar la sangre en tiempo real y ajustar las dosis de medicamento de un paciente automáticamente. Obsesionada con esta visión, abandonó Stanford a los 19 años y fundó su propia empresa, Theranos. Theranos comenzó en una oficina pequeña en una zona peligrosa de la ciudad. De hecho, una vez mientras Elizabeth estaba en su coche, recibió un disparo en un tiroteo cercano. Pero eso no la detuvo. Con la ayuda de Sunny Balwani, mano derecha en Theranos, consiguió su primer $1.000.000 en financiamiento. Con $1 millón en el banco y una idea que prometía revolucionar la medicina, Elizabeth comenzó a reclutar a científicos e ingenieros. Su objetivo era crear un dispositivo que analizara la sangre con solo una gota obtenida de un simple pinchazo en el dedo. El sistema que imaginaba funcionaría así. El paciente se pincharía el dedo, depositaría la sangre en un cartucho especial, lo introduciría en la máquina de Theranos y en minutos obtendría un análisis completo sin necesidad de acudir a un laboratorio. En comparación con los métodos tradicionales que requerían jeringas, grandes laboratorios y días de espera para obtener los resultados, la promesa de Theranos parecía casi mágica. Pero había un problema. En realidad, muchos problemas. Los expertos en medicina comenzaron a notar que la tecnología de Elizabeth tenía defectos fundamentales. Las gotas de sangre obtenidas de un pinchazo en el dedo contenían demasiadas impurezas, lo que hacía que los resultados fueran imprecisos. Además, minimizar el tiempo de los procesos de análisis de sangre requería avances científicos que simplemente no existían. Además, los componentes de la máquina interferían entre sí. El calor, la luz y la electricidad afectaban las pruebas y las muestras tenían que diluirse tanto que los resultados se volvían completamente inexactos. Pero Elizabeth no estaba dispuesta a aceptar un no como respuesta. En lugar de admitir los problemas y buscar soluciones, tomó otro camino, el de la manipulación y el engaño. Para el 2006, Theranos ya había recaudado casi $6 millones en inversión, pero la idea inicial había cambiado. En lugar de un dispositivo portátil que analizara la sangre en tiempo real, ahora era una máquina de escritorio llamada Edison. La máquina Edison supuestamente podía realizar cientos de pruebas con una sola gota de sangre, pero en realidad nunca funcionó como se prometía. Los ingenieros de Theranos sabían que la tecnología no funcionaba, pero Elizabeth tenía un talento único, la capacidad de convencer a cualquiera. Cuando un director financiero de la empresa le dijo que debía detenerse, lo despidió en el acto. Con total control sobre la compañía y sin nadie que la desafiara, Elizabeth estaba lista para dar el siguiente gran paso. Inspirada por su ídolo, Steve Jobs, comenzó a vestirse con su característico suéter negro de cuello alto y a imitar su estilo de liderazgo. Incluso modificó su voz, bajando su tono para sonar más autoritaria. Pero lo más importante de todo, logró convencer a los inversionistas más poderosos del mundo de que Theranos era la próxima gran revolución tecnológica. La junta directiva de Theranos estaba compuesta por nombres de alto perfil como Henry Kissinger, George Shultz y el futuro secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis. Con este nivel de respaldo, era casi imposible cuestionar a Elizabeth Holmes. En pocos años, Theranos recaudó más de $700 millones. Con un valor de 9.000 millones, se convirtió en una de las startups más prometedoras de Silicon Valley. Con una compañía valuada en miles de millones, Theranos firmó acuerdos con Walgreens y Safeway para instalar sus máquinas en sus tiendas.
Los clientes podrían entrar a una farmacia, pincharse el dedo y obtener un análisis completo de su sangre en minutos. Sonaba como el futuro de la medicina. Pero había un problema, el mismo problema de siempre: la tecnología simplemente no funcionaba. Las pruebas realizadas en las máquinas Edison eran completamente inexactas, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Y aquí es donde el fraude se convirtió en algo aún más peligroso. En lugar de admitir que las máquinas no funcionaban, Theranos comenzó a realizar las pruebas de los pacientes en dispositivos de otras empresas, pero seguían diciendo que los resultados venían de su revolucionaria tecnología. Todo era falso, pero nadie la cuestionaba. Las inversiones seguían llegando. Rupert Murdoch invirtió $125 millones. La familia Walton, dueños de Walmart, pusieron 150 millones. La familia DeVos otros 100 millones. Theranos se convirtió en una de las startups más valiosas del mundo. Elizabeth Holmes, que en su adolescencia había soñado con ser multimillonaria, había logrado su objetivo. Pero todo estaba basado en una mentira, y esa mentira estaba a punto de colapsar. A medida que Theranos crecía, también lo hacían las sospechas dentro de la empresa. Empleados de alto nivel comenzaron a notar inconsistencias, resultados inexactos y presiones extremas para mantener el engaño. Uno de los primeros en levantar la voz fue Tyler Shultz, nieto del exsecretario de Estado George Shultz y empleado de Theranos. Tyler descubrió que la mayoría de las pruebas no se realizaban en las máquinas de Theranos, sino en dispositivos comerciales de otras compañías, y que los datos estaban siendo manipulados. Cuando trató de alertar a la dirección fue ignorado, pero no se quedó callado y llevó la información al Wall Street Journal. El periodista John Carreyrou comenzó a investigar a Theranos en secreto. Habló con ex empleados, revisó documentos y poco a poco empezó a descubrir la verdad: la tecnología de Theranos nunca había funcionado. Cuando Elizabeth Holmes se enteró de la investigación, entró en pánico. Contrató abogados, amenazó con demandas y envió investigadores privados para intimidar a quienes hablaban con la prensa. Incluso intentó convencer a Rupert Murdoch, dueño del Wall Street Journal y uno de sus inversionistas, para que matara la historia. Pero Murdoch se negó. El 15 de octubre de 2015, el Wall Street Journal publicó su reportaje explosivo: la verdad estaba fuera. La máquina Edison no funcionaba, las pruebas eran inexactas, Theranos había mentido a sus inversionistas, a sus clientes y a sus propios empleados. Mujeres que fueron erróneamente diagnosticadas con cáncer, pacientes que recibieron información equivocada sobre enfermedades graves. El sueño de Holmes se había convertido en una pesadilla para quienes confiaron en su tecnología. Lo que siguió fue el colapso total de Theranos. La FDA, la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron investigaciones. El gobierno prohibió a Theranos realizar pruebas de laboratorio y revocó los permisos de la compañía. Walgreens y Safeway cancelaron sus contratos, y los inversionistas demandaron. Elizabeth Holmes intentó hacer control de daños, apareciendo en entrevistas y repitiendo sus frases de siempre, pero ya nadie la creía. El imperio de Elizabeth Holmes se estaba desmoronando. En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Elizabeth Holmes y a Sunny Balwani de fraude masivo, alegando que habían engañado a inversionistas y al público, y Theranos se disolvió por completo. En 2022, después de un juicio mediático, Holmes fue declarada culpable y sentenciada a más de 11 años de prisión, y Balwani recibió una sentencia de casi 13 años. Este canal es nuevo y la idea es traer más historias así todas las semanas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.